¿Se puede vivir y trabajar en Francia sin saber francés? Somos Manuel y Emma de Y si escapamos. ¿Hace falta hablar francés para emigrar a Francia? Es la pregunta que siempre nos hacen desde que hicimos la Working Holiday en Francia. Este es el principal miedo que tienen las personas que van a emigrar a este país e incluso el motivo por el cual no se animan a hacerlo. Así que en este video les vamos a contar nuestra experiencia viviendo y trabajando durante más de un año en Francia, cómo nos fue con el idioma, con qué nivel llegamos, los miedos que teníamos al llegar al país, experiencias buenas y experiencias malas que hayamos tenido, y se van a enterar de todo acá. Bueno, empezamos con qué nivel de francés llegó Emma. Bueno, yo por mi parte inglés estudié varios años de mi vida, a su vez mi madre era profesora de inglés, ahora ya no ejerce más. Así que nada, el inglés siempre lo tuve bastante metido en mi vida, en mis estudios. En cuanto al francés, nunca había estudiado ese idioma hasta unos meses antes de venirme, más o menos un año atrás, que decidí empezar a estudiar en la Alianza Francesa. Y ahí hice un mes más o menos, no hice tanto. Después en paralelo también estudié un mini curso con una profesora argentina de forma virtual. Y bueno, y también usaba mucho la aplicación Duolingo. Esa es clave, la verdad, aunque sea para lo básico siempre te sirve. Mucho. Y bueno, más o menos en sí mi nivel de inglés sí era bueno y mi nivel de francés, vamos a decir que llegué con lo básico, lo básico, lo básico. No lo practicaba, pero algo tenía en mente. Ahora, ¿con qué nivel de francés e inglés llegó Manuel? Bueno, primero que nada, voy a empezar diciendo que a mí nunca me gustaron los idiomas, así que ahí le voy a ir adelantando todo. Yo, la verdad que llegué a Francia con cero francés y cero inglés. Antes de venir, bueno, yo me vine muy rápido, hice los trámites de la visa muy rápido y no me dio mucho como para prepararme y estudiar, pero sí, antes de venir tomé clases particulares con una profesora vía online. Estuve más o menos una semana y media de clase intensiva todos los días, como para aprender las palabras básicas. Pero les digo la verdad, cuando llegué a Francia me encontré que obviamente hablar con la gente local es muy complicado al principio entenderlo, entonces no entendía absolutamente nada. O sea que fue un desafío enorme que ya le vamos a ir contando durante el video. Bueno, bien como lo mencionó Manu, una cosa es haber estudiado, aunque sea lo básico antes, y otra cosa es llegar al país y chocarte realmente con el idioma y escuchar a la gente hablar. Y ahí realmente a mí al menos me pasó que ponele que tenía un poco más de base que él, pero igualmente no entendía nada, porque es muy distinto estudiar y tener un poco lo teórico o un poco de vocabulario que practicarlo. Eso en mi caso lo fui aprendiendo, y creo que en el tuyo también, lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y nada, y al menos a mí en ese caso se me hizo bastante llevadero en cuestión de 6 meses, más que nada en la temporada de verano en Córcega. Ahí aprendí muchísimo escuchando a mis compañeros hablar. Hubo un tiempo en el cual yo solamente me relacionaba con franceses. Eso es muy importante para aprender. Sí, así que nada, o sea, no te queda otra si estás en un ambiente donde solo te hablan en francés o en el idioma del país en el que estés, que lo aprendas. O sea, es como que no hay otra opción. Ahora es distinto cuando te pasa de que estás en un ambiente laboral, por ejemplo, donde hay muchos latinos, donde hay argentino, uruguayo, peruano, chileno. Ahí sí se hace un poco más difícil el aprenderlo porque no lo tenés cotidianamente todo el tiempo en tu oreja. Si bien es mucho más fácil tener un ambiente latino cuando llegas a Francia, porque también les puede tocar, porque no van a tener el problema con el idioma a la hora de trabajar, pero después le va a jugar en contra en otras cosas, si tienen que ir a hacer un trámite, si tienen que ir a comprar una cosa, o si tienen alguna situación de trabajo con un francés donde tengan que resolverla, no van a poder comunicarse. Entonces esa parte sí es la parte más complicada e incómoda, y quizás ahí te vas a dar cuenta que el idioma lo vas a precisar. En cuanto a los trabajos que conseguimos sin idioma, en mi caso fueron 4. El primero fue como niñera, que fue cuando llegué sola a Francia. Trabajé un mes y medio como niñera y ahí el único idioma que necesité fue el inglés, porque tanto con los padres de los niños, yo me comunicaba en inglés, con los niños era una mezcla rara, porque ellos no hablaban inglés, solamente hablaban en francés. Y a su vez yo el francés no lo entendía nada en ese momento porque estaba recién llegada. Entonces bueno, ahí era como una mezcla inglés
unas palabras en francés, pero en sí al principio fue solo inglés lo que yo necesité. Después, el segundo trabajo, español, porque tanto nuestra jefa como nuestros compañeros fue un equipo todo de latinos. Nuestra jefa era francesa, pero hablaba español muy bien. Y hablaba muy bien español. Sí, así que nada, en ese sentido español, pero fue ahí también en ese mismo trabajo donde yo estuve un tiempo en otro hotel, porque ese dueño tiene 2 hoteles. Bueno, yo estuve en uno donde ahí sí solo había franceses. Había una polaca también y la polaca me hablaba francés. Entonces, en ese momento fue cuando yo más aprendí el francés porque estuve ese tiempito en el otro hotel. Después, nuestro tercer trabajo fue en el spa. Ahí lo mismo. En mi caso, Claro. el equipo de trabajo, yo trabajaba en cocina y cuando nosotros trabajamos en el spa, en la región de los Alpes, a mí me tocó un equipo donde eran todos latinos. Y el supervisor sí era francés, pero también te hablaba algo de español, entonces se hizo mucho más ameno. En ese caso sí, no tuve ningún problema para trabajar porque, como le decía, eran todos argentinos, peruanos, uruguayo, entonces nos manejábamos con el español. Pero sí me tocaron algunas situaciones, justamente en ese trabajo, con respecto a una parte del trabajo, porque hacíamos mucha parte de cocina, pero también había una parte de recepción que me tocaba algunos días, donde tenía que presentarle, muy básico, pero presentarles el plato y bueno, darles algunas indicaciones a los clientes que iban entrando al restaurante. Entonces ahí sí fue como mi primer choque con el idioma y donde yo más aprendí. Y ahí sí llegué a la conclusión de que lo más importante es chocarte con la gente local, es chocarte con el idioma, equivocarte, no tener miedo a hablarlo. Obviamente las personas te van a mirar raro en principio, se van a dar cuenta al toque que no hablas francés, pero también es una realidad que se piensa que no, pero la gente revalora que vos te animés a hablar su idioma. Incluso te van a tratar mejor, te van a ayudar, te van a corregir. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento al idioma. Bueno, en mi caso en el spa sí, si bien el equipo, mis amigos, mis compañeros eran todos latinos, mi sección, que era la del spa específicamente, mi jefa y mi compañera eran francesas, o sea, me hablaban francés, entonces ahí también tuve mucha influencia del francés y lo tuve que seguir aprendiendo. Y seguido a eso, que yo tenía trato con los clientes porque era asistente a spa, entonces todo el tiempo estaba hablando, contestando preguntas en francés y todo eso. O en inglés. O en inglés. Después, nuestro último trabajo, que fue de limpieza de apartamento y chalet en los Alpes, ahí con nuestros jefes era francés siempre, 100%. Podía ser inglés también, porque teníamos compañeros que con ellos se manejaban en inglés. Pero en nuestro caso optamos por hablarles en francés. Es más, ellos nos preguntaron qué idioma nos quedaba mejor para hablarnos entre nosotros. Y nosotros optamos por el francés porque ya veníamos con esa práctica Sí. de nada, de estar sumergidos en el francés. Ahora, ¿en qué situaciones viene a ser necesario realmente el francés estando en Francia? Atención a esto. Puede haber varias situaciones. Desde los trabajos, como les dijimos, pueden tener suerte de estar en un equipo y tener jefes que hablen español o inglés si les queda más cómodo, pero puede que no. Así que los trabajos los pueden precisar para buscar alojamiento también, para hacer trámites, no sé, ir a comprarte un chip de celular. Bueno, hay gente también que tiene otros trámites más avanzados porque o se va a quedar en Francia un tiempo más, Sí. entonces va a hacer el canje de la libreta de conducir o lo que sea. Si vas a hacer un trámite personalmente, ahí sí o sí van a precisar el idioma, el francés o el inglés también le puede servir porque la realidad es que Francia es muy abierto al inglés. Aunque se diga lo contrario, nosotros lo comprobamos de que son muy abiertos y todos los franceses, por lo menos todo lo que encontramos nosotros, Sí, saben inglés. Así que en ese sentido, para hacer trámites van a precisar idiomas sí o sí. Pero después el supermercado, y eso en la vida es- diaria no lo van a precisar porque está todo automatizado y es solamente ir, comprar las cosas y el cajero, lo máximo que te puede decir el cajero es si querés el ticket. Más que lo básico, eso sí, tipo bonjour, o sea, saludar, despedirse, decir gracias. Eso sí, siempre apréndanselo porque no vas a entrar a un lugar y no decir nada. Es más que nada por educación. O que te den algo y no decirle gracias. O sea, eso sí es por educación. Por favor, siempre tengan esas palabritas clave de educado, por respeto. Parece una pavada,
pero es muy importante que sepan esas palabras y ser educado, como lo estamos diciendo. Porque ahí sí te van a empezar a mirar mal, porque es como que vos venís a su país, ellos te están dando trabajo y todo, y vos le estás imponiendo el español. Sí. Y eso es un error que la mayoría de los latinos tiene, y nosotros también en un principio decíamos, después nos empezó a dar cosas, porque obviamente no te van a entender. Y vos no le podés venir a imponer a ellos que hablen el español cuando ellos te están recibiendo en su país. O ni siquiera el inglés, porque puede haber personas que vos de una le hables en inglés y es tipo, che, pará, o sea, primero preguntame si hablo inglés o si quiero hablar inglés y después sí. Hay mucha gente que de una se manda a preguntar cosas en inglés o a hablar en inglés y eso tampoco cae muy bien. O sea, primero siempre pregunta. Y ahí viene el famoso prejuicio de que dicen que los franceses se enojan cuando le hablan en inglés. Sí. No es así. En realidad es porque uno se lo quiere imponer así de una y ni siquiera le preguntás, a ver, ¿hablas inglés? Claro, ¿Podemos hablar en inglés? ¿Puedo hablar en inglés? Bueno, ¿se puede conseguir trabajo sin saber francés? La realidad es que se puede. Nosotros, todos los trabajos que conseguimos en Francia, absolutamente todos, los conseguimos sin saber francés. Nunca tuvimos problema. Es más, cuando nosotros nos postulábamos, el francés nuestro, bueno, nosotros le decíamos que no sabíamos francés. Ella sí, siempre inglés sí, ok. 1 a 1, ponele. Sí, ponele que sí, en nuestro currículum teníamos un básico, claro, entre comillas, de francés. Pero la realidad es que sí, se puede conseguir, nosotros lo hicimos. Todos los trabajos que tuvimos en Francia lo conseguimos sin francés, sin ningún problema. Tampoco es solo nuestra experiencia, tenemos muchos amigos y conocidos que han venido, pero literalmente sabiendo con suerte español, cero inglés, cero francés, y nada, y ahí siempre se consigue laburo, siempre. La realidad es que para conseguir el trabajo, para empezar a trabajar, no lo vas a precisar, pero bueno, después en la diaria se van a dar cuenta que en algún momento van a precisar por lo menos algo de lo básico. Los puestos más accesibles para empezar y sin saber francés son, en nuestra opinión, limpieza, que puede ser limpieza de hoteles, limpieza de apartamentos, de chalet. Después también en cocina, por ejemplo, como lavaplatos, es un puesto que no se necesita idioma. Ahí incluso para quien trabaje en cocina, podés ir como un poquito escalando, por ejemplo, después empezás a aprender un poquito más el idioma y pasás a ser ayudante de cocina. Pero para nosotros el mejor trabajo para venir a Francia sin saber francés es limpieza. Housekeeping de hoteles, limpieza de cualquier tipo. La realidad es que si van a aplicarse, el consejo que le damos nosotros, si van a llegar a Francia y van a aplicar a un trabajo, por lejos y por todos los beneficios que te da, es la limpieza, housekeeping en hoteles. Porque la mayoría de los hoteles te da alojamiento, te dan hasta comida y no te van a pedir un nivel de inglés o francés enorme. Solamente con lo básico vas a andar muy bien y vas a hacer una temporada completa sin ningún problema. Es más, como decía Emma, tenemos conocidos y amigos nuestros que vinieron sin idioma y terminaron toda su working holiday sin aprender francés, sin aprender inglés y tuvieron una experiencia increíble. Y han tenido alojamiento y todo, así que eso no es imprescindible, pero bueno, como les repetimos, a la larga está bueno que algo sepan, que algo aprendan. ¿Cuánto se puede mejorar el idioma estando en Francia? En mi caso, y creo que en cualquier caso, va a depender siempre de qué tanto te rodees de las personas nativas de Francia. Si estás en un ambiente de trabajo y tu grupo de amigos son todos latinos, todos de Argentina, de Uruguay, donde sea, y estás siempre constantemente escuchando tu idioma, el español, ahí claramente no vas a adquirirlo tanto al francés, no lo vas a aprender tanto. Así que bueno, en ese caso, por más de que al principio uno diga, estoy en Francia, pero estoy con mi comunidad, en mi trabajo hablan todo español, es más fácil, sí, pero a la larga no te sirve para aprender el idioma si es lo que vos querés. Ahora, si estás en un trabajo donde te hablen en francés siempre y sea el idioma principal, si por ahí capaz te hiciste amigos franceses y en tu grupo hay algún francés, ahí lo vas a incorporar súper rápido, como me pasó a mí, que no estuve tanto tiempo trabajando en el hotel donde estaba mi compañera polaca que hablaba francés, que estaban mis otros compañeros franceses. ¿Un mes? No estuve, sí, habrá sido un mes, y en ese mes... Después ya se trasladó al otro hotel.
Claro, en el otro hotel ya eran todos latinos. Éramos todos latinos. Pero en ese mes que estuve en ese hotel, estando 8 horas laburando todos los días y escuchando todo el tiempo el francés, Y conversando. yo lo aprendí súper rápido. Obviamente depende de la capacidad de cada uno. Para algunos los idiomas serán un poco más fácil, para otros un poco más difícil. Pero el estar 8 horas todos los días escuchando que te hablen siempre en francés, realmente cambia un montón. También tenemos mi caso, que a mí me pasó lo contrario a ella. Yo prácticamente cuando entré a trabajar de housekeeping en mi primer trabajo en el hotel, yo sí tuve un compañero que era francés, pero no era que estaba todo el día hablando con él. Yo trabajaba muy solo, era un trabajo muy autónomo, me manejaba tranquilo, hacía toda la jornada sin ver a casi nadie. Y después cuando me cruzaba personas, me cruzaba el grupo de los latinos, que era el grupo de limpieza. Entonces no estuve en contacto tanto con el idioma. Entonces se vio reflejado después lo que aprendió Emma, lo que aprendí yo. La verdad es que sí, hoy en día con lo que yo me choqué, que fue la parte del spa, que fue un mes y medio que estuve trabajando, que ahí sí me chocaba cuando le presentaba los platos y demás. Ahí aprendí un montón y fue un mes y medio nomás. Y fue el momento donde más aprendí. Pero sí, hoy en día, si me preguntan cuánto aprendiste de francés, el francés me habla y yo le entiendo muy bien. Para leer entiendo un montón, porque aprendí un montón de vocabulario, pero quizás sí, al no tener ese contacto con los locales y conversar, no puedo mantener una conversación fluida, digamos. Le puedo contestar quizás con palabras sueltas, pero no una conversación fluida como sí lo hizo Emma, que cuando tuvimos la última entrevista de trabajo, prácticamente la manejó ella, porque fue solamente en francés. Y entonces ahí se vio reflejado y hoy en día, pienso diferente. Vamos a hacer otra Working Holiday y yo estoy loco porque me quiero chocar con los locales. Hay una realidad también, es que a mí, por ejemplo, si bien aprendí bastante, no me pidas el acento, porque yo de acento francés 0, pero bueno, la gente me entiende, nos entiende. Si me hablan, me preguntan algo, puedo contestarlo, lo mismo si quiero expresar algo. Así que también eso, tampoco sientan vergüenza de que, no, porque el acento francés hay una realidad, es muy difícil. Sí. Creo que debe ser de los más difíciles que hay. Es más, los mismos franceses nos dijeron que para tener el acento lleva años. Sí. Incluso hay gente que está años aprendiendo el francés, sí lo tenés fluido todo, y no llega a tener el acento. Porque la realidad es que es muy diferente al español, tiene un montón de sonidos más que el nuestro. Sí, es muy distinto. Y lees las palabras y se leen de una forma, pero se dicen de otra. Así que con eso no sientan vergüenza, yo creo que esa también es la clave, no tener miedo ni vergüenza y decir, uy no, capaz estoy pronunciando cualquier cosa. Es animarse, es tener actitud, las ganas de querer expresarte en el idioma local. Y rodearte de personas. Esa actitud y esa ganas ellos lo valoran muchísimo. Una aplicación que, como ya dijimos, recomendamos mucho para aprender cualquier idioma es Duolingo. La verdad, aunque sea lo básico, te va a servir para el vocabulario básico, para justamente lo que decíamos, saludar, decir gracias, despedirse. Así que úsenla. Y después, por otro lado, videos de YouTube también por ahí capaz ponen francés para principiantes, nivel A1 o cosas así. Yo hoy en día estoy estudiando el inglés y lo estoy estudiando por YouTube. Sí. Y es muy bueno, o sea, aprendes un montón. El vocabulario lo estoy haciendo con Duolingo y después con YouTube me busco situaciones en hoteles, situaciones en restaurantes. Vocabulario en restaurantes, vocabularios en hoteles. En el supermercado. YouTube está todo gratis. Y después otra cosa que le podemos recomendar, las películas. Sí. Mirar películas con subtítulos, obviamente al principio, no van a entender nada, pero mirar películas para ver cómo las expresiones en francés, la forma de decir las palabras, el acento también, aunque no lo van a tener, pero para sí escuchar y entrenar el oído para cuando te enfrentes a un local le entiendas y capaz no tenga tantos nervios. Bueno, y para ir finalizando con este video, nuestra mayor recomendación es no esperar a tener un nivel perfecto para animarse a viajar a Francia. Ni siquiera hace falta tener un nivel de francés para hacer la Working Holiday, por ejemplo, que fue lo que nosotros hicimos. Realmente se pueden venir con 0 idioma, no hay ningún problema. No tiene que ser una barrera para viajar al país. Como nosotros le decimos, tenemos un montón de conocidos, incluso yo me vine con 0,0, encaré un trabajo
donde sí tenía contacto con franceses y lo que sea, y algunas situaciones que me pasaron que tuve que encarar sin saber el idioma, y lo hice con lo más básico del mundo, un poco de español, un poco de francés, algunas cosas en inglés, hice un entrevero de todo, pero bueno, acá estoy. Pasé un año entero de Working Holiday, habiendo llegado con 0 idioma. Así que se puede. No tiene que ser una barrera para vos decir, bueno, me voy a otro país. Ya sea que se hable inglés, francés, alemán, lo que sea. Hay que animarse. Lo importante es animarse, sacarse ese prejuicio del tema idioma, porque no es difícil. Yo lo tenía, a mí no me gustaban los idiomas y yo antes decía, bueno, va a ser imposible que yo esté hablando un idioma. Hoy en día no hablo perfecto todavía, ni inglés ni francés. Pero bueno, acá estoy, lo sigo intentando y yo creo que lo más valorable que saco yo de mi experiencia en Francia es que me saqué ese miedo a equivocarme, ese miedo a decir, bueno, aunque no lo tenga perfecto, me voy a animar igual y en algún momento sé que lo voy a aprender. Tenemos muchas personas que de 2x3 nos escriben diciéndonos, chicos, me da miedo el tema del idioma, no sé nada de francés o no sé nada de inglés. O lo mismo para otros países si quieren aplicar otras visas. También tienen que creer en que se van a adaptar progresivamente, de manera progresiva. O sea, así como nos pasó a nosotros de que llegamos sin nada o capaz con la base mínima. A medida que vaya pasando el tiempo y que te vayas curtiendo, como quien dice, con las personas locales, que vayas teniendo experiencias de trabajo nuevas, que vayas haciendo nuevos conocidos del país. A medida que pasa el tiempo vas a ir incorporando el idioma, así que nada, o sea, a no ponerse con tanta ansiedad de querer llegar ya con un nivel excelente, porque eso no va a pasar nunca y si nunca te animás por ese miedo, es como que no. Una cosita importante también es que otro miedo que tenemos con respecto al idioma y que pasa cuando llegamos es que vos decís, bueno, vamos a ir y bueno, voy a ser el único que hable español, no van a estar solos. Porque también lo que pasa tanto en Francia y Alemania sabemos que es así, en todos los países hay comunidades latinas gigantes, así que no van a estar solos. Vénganse tranquilos y métanse a todos los grupos de WhatsApp, donde sea latinos en tal lugar, latinos en tal lugar. De Facebook, grupos de Facebook, hay un montón. Es más, si quieren, nosotros tenemos una lista también con más de 50 grupos de Facebook en los cuales nos hemos unido estando en Francia, donde hay pila de latinos, así que nos pueden escribir, y se lo pasamos sin ningún problema. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que también tenemos un montón de información con respecto al idioma, con respecto a la búsqueda de trabajo, con respecto a la búsqueda de alojamiento, con respecto a los trámites en Francia y en Europa en general. Tenemos un montón de información y también si tienen alguna duda con respecto a emigrar, con respecto al idioma, la búsqueda de trabajo, lo que a ustedes se les ocurre, nos pueden escribir en las redes sociales sin problema, que siempre le estamos contestando a todo el mundo. Los invitamos a que dejen en los comentarios de este video sus experiencias, que nos cuenten qué tal les fue en Francia o en otros países a los cuales hayan llegado también sin idioma, y cualquier información o tema que les gustaría que hablemos en este canal, también los pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos ayuda un montón y es totalmente gratis, que le den me gusta a este video si les pareció interesante. Y si quieren venirse a vivir y trabajar a Francia y no tienen ni inglés ni francés, vénganse tranquilos porque le va a ir de maravilla. Chao.